Nos toca aparecer en la historia de este mundo, en este tiempo, y a cada uno de nosotros quizás se nos ha hecho la pregunta, ¿cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué es lo que más te impulsa a alcanzar como logro en esta vida, en este tiempo que nos toca transcurrir por esta tierra? Pablo nos habla sobre lo que él tenía en Cristo Jesús, lo que él manifiesta a los filipenses en su primer capítulo. Pablo comparte con cada uno de los filipenses, pero también con nosotros, el propósito del vivir cristiano. Así que te invito a que juntos vayamos a leer y estudiar esta porción de la palabra de Dios de Filipenses. Dios te bendiga y el Señor nos ayude a que podamos entender para qué estamos y cuál es el propósito en el cual nosotros debemos encaminar nuestras vidas en el Señor. Bienvenido al estudio bíblico del libro de los Filipenses. Vamos a seguir con el capítulo 1, estudiando, analizando lo que Pablo va compartiendo con la iglesia de Filipo. Y Pablo dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo está en una situación carcelaria. Él está preso, llevado en Roma, preso, y él no se está quejando sobre las cosas que han ocurrido, no está intentando sentirse víctima o hacer sentir mal a los demás para que tengan compasión de él, sino que le está presentando que estas cosas que le han sucedido, para que ellos sepan, para que ellos la entiendan, porque él ya lo entendía y él lo hacía y lo daba a entender de esta forma, es que en el propósito de Dios estas cosas habían de suceder, le han sucedido, porque era para el progreso del Evangelio. La palabra progreso quiere decir procope, que es en el sentir de como un hacha iba abriendo camino en el medio de la selva. Era abrir camino hacia adelante. Y esto era el pensamiento de Pablo, el sentir de Pablo, de que las cosas que le estaban ocurriendo, aunque parecieran obviamente a la vista humana negativa, con dificultades, con crisis, porque el estar preso, el estar allí encarcelado, estar custodiado con soldados romanos a la derecha y a la izquierda, en un momento en un lugar tan desagradable y en un tiempo donde él no tenía la libertad como para salir o a caminar, sino porque estaba preso. En esa condición estaba, y él estaba diciendo: esto ha servido para el progreso del Evangelio. Y esta era la buena noticia que estaba dando Pablo en estos primeros versículos que voy a leer, 12 y 13. Ya leímos el 12. El 13 dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. O sea que esta situación que Pablo está viviendo ha sido de gran y buena noticia, porque ha llevado el Evangelio a los soldados con que regularmente cambiaban las guardias y estaban con Pablo horas y horas. Entonces Pablo era y veía una ocasión maravillosa, preciosa, y él no perdió la oportunidad, sino que Pablo usó esa oportunidad de crisis. Algunos en un momento de crisis se quejan, están angustiados, se deprimen, lloran, patalean, se sienten mal, caen en depresión, no saben qué hacer, se van al psicólogo, se van a esto y al otro. Pablo no se fue a ningún psicólogo, obviamente no podía ir, pues estaba preso, pero no era necesario, porque él en medio de esa crisis encontró una oportunidad para predicar el Evangelio. ¿A quiénes? A los que estaban al lado de él. ¿Y quiénes eran? Los soldados. Así que continuamente esta guardia se cambiaba y Pablo constantemente predicaba allí en la cárcel. La cárcel no había llegado a ser un impedimento para predicar a Pablo. La crisis no es un impedimento para que prediquemos. Algunos dicen: sí, pero usted no sabe, pastor, hermano, no sabe lo que me está pasando, lo que a mí me pasa. Bueno, es como a Pablo, estás preso como Pablo, estás en situaciones como Pablo. Mire, podemos estar en la crisis o más cruel posible, pero sin embargo conocemos personas que han estado en situaciones muy críticas que ni usted ni yo quizás la hemos pasado y han aprovechado la oportunidad de anunciar el Evangelio aún
a riesgo de su propia vida y aún a costo de su propia vida. ¿Por qué? Porque han entendido esta porción de Filipenses, el propósito del vivir cristiano. Y el propósito del vivir cristiano es siempre Cristo. Cuando nosotros entendemos esto, como lo entendió Pablo, por eso Pablo manifiesta ya allí, vamos a verlo más adelante en el versículo 21, para mí el vivir es Cristo. Cuando nosotros entendemos que nuestro vivir es Cristo, las crisis son oportunidades para predicar el Evangelio. Aunque Pablo estaba preso, la palabra de Dios no estaba presa. Esto Pablo lo dice a Timoteo, escribiéndole en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 9. La palabra de Dios no está presa. Las cadenas no cerraron las puertas a las oportunidades para la predicación del Evangelio, sino más bien las abrieron. Ese momento crítico abrieron las oportunidades para que la palabra de Dios sea anunciada y sea predicada. Así que Pablo llegó la palabra de Dios a aquellos lugares para los cuales fue llamado y escogido. Si usted se acuerda cuando lee el libro de los Hechos capítulo 9, cuando Pablo se convierte, Dios le dice a Ananías que este iba a ser instrumento escogido para llevar la palabra a los gentiles, a los judíos y a los reyes. Así que Pablo era un hombre llamado ya de aquel entonces para este propósito. Y bueno, ¿y cómo podía llegar a este tipo de autoridad si no era o si no fue a través de esta situación en la cual le tocó predicar? ¿Por qué Dios permitió que el apóstol Pablo, un hombre tan usado, tan utilizado por el Señor, estuviese en un tiempo de inmovilidad como estar preso? ¿Por qué Dios permitió que en estos tiempos que era tan necesario predicar el Evangelio y llevarlo, él estuviese en esas condiciones? Pero no nos olvidemos que instrumento escogido era Pablo. Así Dios lo había llamado para llevar el Evangelio a los reyes. ¿Cómo podía predicar Pablo? A Félix, a Agripa, a Festo, a la casa del César. ¿Cómo podía Dios abrir las puertas para que Pablo predicase a tales hombres de tal condición de autoridad y tan eminentes? ¿Cómo podría Dios quitar estos obstáculos en los cuales no se permitía al hombre común llegar hasta estos hombres con ciertas condiciones de autoridad en el Imperio Romano? Pero Pablo pudo, porque había un propósito de Dios en todo esto. Así también para nosotros hay un propósito de Dios en cada crisis, en cada situación. El problema está en que cómo nosotros la vemos, cómo nosotros nos acomodamos o la vamos interpretando. La vemos como un momento de angustia, de desesperación, o como una oportunidad de predicar el Evangelio, donde el Evangelio brille, donde el Evangelio sea anunciado, donde el Evangelio sea proclamado, donde hay un propósito de Dios en la cual estamos en esa condición. Ese tiempo de crisis, ¿cómo nosotros la administramos? Y es allí la diferencia que a veces hay entre unos con otros. Pablo entendió que ese tiempo de crisis no era para desesperarse, patalear, sentirse víctima, llorar, deprimirse, sino era una oportunidad de glorificar el nombre de Dios predicando el Evangelio a quienes Dios lo ponía diariamente alrededor de él. Versículo 14 dice: la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Antes de la llegada de Pablo a Roma, ya la iglesia en Roma existía. Pablo dice que la mayoría de los hermanos cobraron ánimo en el Señor con las prisiones, se atrevieron a hablar mucho más acerca de Cristo. Estos hermanos no se atemorizaron, sino que al contrario salieron a predicar aún mucho más todavía de lo que lo venían haciendo. En los versículos 15 y 16 podemos encontrar dos grupos muy interesantes. Algunos, la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros por buena voluntad. Ahí ya vemos dos grupos. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Pero el versículo 17 dice, pero otros por amor.
vemos los dos grupos. Vemos dos grupos marcados que están anunciando el Evangelio. Y aquí no se está tratando de que haya un error teológico o haya herejía, sino el problema no estaba en la doctrina, porque anunciaban el mismo Evangelio, el mismo mensaje de salvación, sino que Pablo acá está señalando la motivación con la cual era anunciado ese Evangelio. Era un Evangelio bien, adecuado, correcto, adecuado en cuanto a lo doctrinal, en cuanto a todos los temas que se trataban, pero la motivación era lo que marcaba la diferencia. Y estos dos grupos, Pablo los señala, y hay una respuesta para aquellos ante los ataques que el propio Pablo tenía, porque muchos no era Pablo apreciado por todos. A veces pensamos que el apóstol Pablo en todos los lugares donde iba era muy bien recibido, y aún por la iglesia y por los hermanos, pero no era así, no fue así, y aún a Pablo lo han dejado abandonado y ni siquiera visitándolo regularmente en la cárcel. Pablo no era visto por muchos de los hermanos de la iglesia allí en Roma muy bien, sino que lo que a Pablo le había ocurrido, algunos consideraban que era parte de su culpa, y era parte de una situación, y decían algunos, habrán pensado, bueno, si Pablo fue liberado como en otras ocasiones y tantas veces fue liberado como le pasó allí en Filipo mismo, ¿por qué no lo libera Dios ahora? Pero sin embargo no habían entendido el propósito de que por qué Pablo estaba en la condición que estaba y en donde estaba de parte de Dios. Así que esta gente tenían una situación de ataque o de manera de expresarse hacia Pablo bastante agresiva. Y Pablo respondió ante esto, y lo primero que hizo ante estos ataques, Pablo fue identificar el problema. Y aquí es donde Pablo identifica este problema que ya lo señalamos, que había dos grandes grupos, o había dos grupos que estaban totalmente divididos, los que predicaban por envidia y contienda y los que eran de buena voluntad lo hacían, ¿cierto? Entonces Pablo está diciendo justamente a este primer grupo, algunos predican a Cristo por envidia y contienda es una práctica política corrupta, lo están haciendo de manera, es una maniobra de hacerlo, de manera de que no querían en cuanto a que Pablo o los seguidores tomen en cuenta al mensaje de Pablo, a la enseñanza de Pablo, porque había una cuestión de envidia. Entonces una manera de manipular a la gente para que no se acercasen a Pablo, porque bueno, ellos buscaban su propio interés en cuanto a que la gente lo sigan a ellos y no al apóstol Pablo. De esa manera Pablo decía, no que estaban predicando erróneamente, sino que la motivación que los llevaba era una cuestión de competencia, de envidia. Hoy en día a veces pasa lo mismo, o hablamos mal de aquel pastor, aquel predicador, por puro gusto, no apuntamos a un tema doctrinal, sino que a veces no nos gustan algunas cuestiones, y lo más fácil, lo más inmediato es hablar mal por hablar mal, o señalar algunas cositas las cuales queremos desacreditar a tal predicador. En aquel entonces pasaba lo mismo. Algunos predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros por buena voluntad. Esto tiene que ver con la situación del corazón de estos predicadores, de estas personas. En su pensamiento, tú tienes algo que yo no tengo y yo no quiero que tú lo tengas. Entonces de esa manera trataban de perjudicar el ministerio del apóstol Pablo, de perjudicar. Y esto a veces ocurre lamentablemente dentro de lo que es el ministerio. Hay situaciones en las cuales un pastor con el otro de la misma ciudad, hay este sentir, y eso es bastante dañino. Pero es dañino para el cuerpo, para la unión, para la vivencia del cuerpo de Cristo. Aunque los dos prediquen correctamente la palabra de Dios, y los dos estén bien encaminados en la doctrina. El problema está en la motivación y lo que Pablo estaba justamente señalando. Entonces identificó el problema. Podemos aplicar esto hoy en día, es que si yo invito a tal predicador a mi iglesia o a tal pastor a mi iglesia a predicar, tengo el temor, el miedo de que los miembros de nuestra congregación vayan detrás de ese maestro, ese predicador, de ese pastor, y de esa manera yo pierda miembros en la congregación. Ese temor, esa motivación es realmente la que estaba en aquel entonces, por lo cual era mucho más fácil hablar mal, atacar a aquellos otros
que se podía visualizar como hombres que predicaban la palabra de Dios, y de esta manera la iglesia se veía dividida por la motivación, no por la condición de la doctrina, sino se veía dividida por este tipo de motivación incorrecta, inadecuada. Hoy en día ocurre lo mismo, lamentablemente. Por esa razón, ciertos pastores no invitan a otros a predicar ni a enseñar, porque temen de que al oír a otros, los miembros de su congregación, pensando que es su reino. No es tu reino, no es mi reino, no es mi iglesia, es la iglesia del Señor, la cual Dios ha puesto diferentes dones, donde cada cual, diferentes instrumentos, la cual cada uno de los instrumentos en la gracia de Dios son usados para la edificación del cuerpo de Cristo. No para competencia, no para ver quién es más que otro, sino para la edificación. En el versículo 17 dice: pero los otros, por amor, sabiendo esto que predicaban por amor, esto que tenían la buena motivación de llevar la palabra de Dios, anunciar el Evangelio, sabiendo de que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Estos predican a Cristo con la misma motivación con la cual yo predico a Cristo, entendiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, para anunciar la verdad del Evangelio a quienes, a mí en esta circunstancia, en este lugar y en este tiempo, a los que están fuera, libres, que no están presos, también están predicando por amor al Evangelio, a Dios, sabiendo y entendiendo que ambos, en una condición o en otra, estamos anunciando el mismo Evangelio, anunciando el Evangelio de Dios, y no están haciendo otra cosa que llevar la palabra de Dios a aquellos lugares donde lo están necesitando. En el versículo 18 dice: ¿qué pues? Que no obstante, de toda manera, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en todo esto me gozo y me gozaré aún. Pablo responde y entiende que no debe tomar represalias. Se niega a dar respuesta o a exponerse a discutir con este tipo de gente, con aquello que la motivación no era adecuada. Pablo dice: bueno, no me voy a poner a discutir ni a responderle a esta gente. Me niego a tomar una represalia a esta gente. Así que lo sigan haciendo. No obstante, de toda manera, por pretexto, bien o mal, o sea, la motivación es buena o mala, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo. Y Pablo se enfoca en esto como prioridad. Otra de la acción que hace Pablo. No solo Pablo identifica el problema, no solo Pablo se da cuenta cuál es la motivación de esto que lo lleva a esta gente, a estos dos grupos, a predicar el Evangelio. No solo que Pablo se niega a tomar represalias, sino que también Pablo se enfoca en la prioridad. ¿Y cuál era la prioridad de Pablo? Que Cristo era anunciado. Esa es la prioridad de Pablo, de que de una u otra manera la palabra de Dios, el Evangelio, era anunciado. Y Pablo, por último, toma la actitud y marca esta actitud para todos nosotros ante una cuestión parecida que nos toque vivir, es determinar tener este tipo de actitud. En esto me gozo y me gozaré aún. En medio de toda esta crítica, de todos estos ataques, de todo esto, Pablo dice: bueno, las motivaciones no son correctas, hay dos grupos, no me corresponde a mí tomar represalia con ellos. La prioridad de todo esto es que el Evangelio, Cristo es anunciado, y en esto me gozo. La gracia de Dios, la salvación, no depende de la fidelidad de la persona que nos enseña la verdad. Pablo no habla aquí de los falsos maestros, sino que habla de la motivación por la cual están llevando el Evangelio estos maestros, estos predicadores, estos pastores. El problema no era el mensaje del predicador, sino el propósito carnal con que se movilizaban para ganar influencia para sí mismos, para ser los referentes de la ciudad, para ser los destacados de la ciudad, para ser los sobresalientes de la ciudad. Ese era el problema en el cual Pablo lo señala a uno de los grupos. Versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir
es ganancia. Pablo está aquí entendiendo perfectamente. Pablo sabe que el propósito de Dios se va a cumplir, se va a llevar a cabo, pero él no sabe cómo reaccionará ante tal situación, ante tal propósito, y por esa misma razón él está enfocando ahora este tiempo y esta lista de oración en la cual Pablo hace. Él sabe que el propósito de Dios se va a cumplir, pero que él pide y él anhela es que en ese tiempo, en ese momento, pueda él tener la actitud necesaria, oportuna y acorde a ese propósito. Él no sabe cómo va a reaccionar, por eso pide oración. Y hay una lista de oración aquí que Pablo presenta, que en primer lugar que él pueda mantenerse enfocado en lo que más importa, es estar en los propósitos de Dios. Él anhelaba servir a Dios, honrar a Dios, glorificar a Dios. Él anhelaba ser un instrumento de Dios. El segundo pedido de oración que presenta en esta lista Pablo, que él pueda mantenerse firme en los momentos difíciles, tener valor en estos momentos cruciales, que él pueda estar firme en las cosas del Señor. Y en tercer lugar, que él pueda magnificar a Cristo con toda su fuerza en él, hacer grande y cercano a Dios delante de los demás. Esto me hace acordar cuando queremos ver un planeta o la luna o las estrellas. Entonces necesitamos un telescopio para que podamos apreciar de esa manera mucho mejor y lo vamos a estar observando mucho más cerca y vamos a verlo mucho más grande de lo que naturalmente con nuestros propios ojos alcanzamos a ver. Eso es justamente lo que tenemos que ser nosotros, telescópicos en Dios, en el Señor, donde la gente a través nuestro pueda acercarse a Dios, ver a Dios en toda su plenitud y toda su grandeza, lo más nítido posible. Y eso es lo que Pablo está tratando de decir en este tiempo, en hacer, en este medio de la situación, en este medio de la crisis, está tratando de vivir. Como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Que el Señor sea glorificado, sea cualquiera, sea el final, sea que tenga que salir libre o sea que Dios lo lleve a los cielos. Que Dios sea glorificado. ¿Por qué? Porque para mí siempre ha sido el vivir en Cristo y el morir es ganancia. Así que Pablo estaba seguro, si tengo que vivir, vivo para Cristo. Y si muero, allá me espera algo mucho mejor todavía. Qué maravilloso es saber y tener esta confianza en entender cuál es el propósito de nuestro andar en esta tierra. ¿Para qué fuimos nosotros? ¿Para qué fuimos nosotros llamados? ¿Para qué fuimos puestos en este tiempo? Entender cuál es el propósito cristiano para nosotros. Pasamos más tiempo quejándonos, lamentándonos, angustiándonos por cuestiones pasajeras, materiales, sin entender como cristianos de que decimos que somos, los propósitos por los cuales Dios nos puso, donde nos puso, y en las circunstancias que nos toca vivir, sabiendo y aprovechando las oportunidades y entendiendo que Dios quiere usarnos como instrumentos para llevar su gloria, para que muchos puedan ver a través nuestro y acercarse a Dios y ver la gloria de Dios de manera tal que puedan venir a los pies de Cristo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Quejándonos? Angustiándonos, deprimiéndonos, yendo al psicólogo porque nos sentimos mal, ya no vivimos placenteramente la vida cristiana porque pensamos más en nuestro propio placer y nuestro andar en esta tierra como si fuese todo un momento de jolgorio que lo cual tenemos que vivir, o decir, Señor, yo quiero estar en tus propósitos, yo quiero andar en tu propósito, porque para mí el vivir es Cristo. Para vos, el vivir, ¿qué es? Pasear, divertirte, disfrutar de placeres pasajeros, temporales, o entender el propósito de Dios para los cuales nos puso sobre esta tierra, que para Pablo era vivir el Cristo y morir era ganancia. Y para vos no sea una frase hecha, sea una realidad practicada y entendida. Entonces no podemos angustiarnos ni deprimirnos por pavadas y sonceras que nos ocurren diariamente, sino entender que es una buena oportunidad, como la que tuvo Pablo en la cárcel, de anunciar el Evangelio,
también a nosotros, en ese tiempo de crisis, es una buena oportunidad de anunciar el Evangelio, de saber depender de Dios, la suministración del Espíritu Santo y la oración de todos los santos que nos fortalece en todo tiempo. Dios te bendiga, el Señor te guarde. Nos veremos en el próximo estudio, en el próximo video, donde vamos a terminar ya el capítulo 1 de Filipenses. El Señor te bendiga.